Estamos un poco locos, ya lo sabéis, y cada año intentamos buscar el qué podemos hacer para hacer cosas nuevas y aportar un poco valor al sector, ¿no? Sí, sí, siempre notábamos que llegado diciembre nos funcionaba muy bien y generaba mucho interés este tipo de artículos de tendencias de SEO, tendencias de e-commerce. El podcast más escuchado casi los últimos 2 o 3 años siempre era el que ya después convertimos en tradición, ¿no? De una tertulia sobre tendencias que lanzábamos el 2 de enero directamente, con tendencias sobre e-commerce y marketing digital. Los vídeos que hacíamos en YouTube dijimos, aquí hay chicha. Entonces, aunque parecía un poco locura plantearse hacer un evento en diciembre entre Black Friday y Navidad, que era como estábamos loquísimos, dijimos, mira, vamos a montarlo en online, porque sí, llevárnoslo a presencial nos parecía ya muy loco, pero lo pensamos con, venga, 12 horas de contenidos. Esa típica cosa que digo yo, que pienso que en algún momento diréis, estás demasiado loco, vamos a hacer, yo qué sé, 2 horitas, 3. Pues fue calando, Spoiler. y al final así se quedaron, con 12 horas continuas, este maratón de ponencias en las que intentaremos ir atacando de forma verticalizada a cada uno de los verticales de conocimiento de nuestro sector, ¿no? Tendremos diversos temas como la IA generativa, el social media, marketplace, podcasting, creatividad en redes, legalidad en e-commerce, CRM, bueno, esto por mencionar unas cuantas de 19 conferencias y 2 mesas redondas donde hablaremos de las tendencias del e-commerce. Así que con el poder que me otorga ser el director de Marketing for E-Commerce, damos el pistoletazo de salida a este maratón. Estamos en el en e-commerce, social media, en marketing y herramientas, en el digital transform, el evento del sector. Estamos en el digital transform, el evento del sector. Bueno, pues venga, habrá que empezar a escuchar a la gente que sabe, ¿no? Que viene a contarnos cosas maravillosas, como por ejemplo en esta primera conferencia que se llama Del caos al control, tendencias 2025 en métricas online. Y es que comenzamos las jornadas centrándonos en un área clave para cualquier negocio online, la medición. Un famoso eslogan decía que la potencia sin control no vale de nada, y de la misma forma podríamos aplicar que un negocio sin medición pues no vale de nada. Cada vez podemos acceder a más y más datos procedentes de cientos de fuentes distintas y su gestión se convierte en todo un reto. Para hablar de ello, contamos con un maestro en el arte de darle sentido a grandes fuentes de datos, que es Joan Miró, co-founder y director general de Crash. En métricas online para este 2025, hay 2 grandes tendencias que hoy me gustaría comentar. Una es toda la tendencia en el procesamiento integral de todas las fuentes de input de clientes, que es una tendencia que afecta sobre todo al tipo de dato muy textual. Y ahora lo veremos. Toda la parte de comentarios de clientes en múltiples fuentes, todo esto a través de los Large Language Models, GPT, etcétera. Hay muchos modelos que podemos usar. Los podemos procesar de forma integral, clasificar, traducir, etcétera. Y creo que es una gran tendencia de integrar todas las fuentes en repositorios únicos, en análisis únicos. Esto es una cosa que hasta ahora se hacía muy por separado. La otra gran fuente o la otra gran tendencia es lo que es la medición del impacto real de las campañas, que es el tema de Marketing Mix Modeling. Marketing Mix Modeling ya hace algo de tiempo, un año, un poco más, que se está mencionando como una de las tendencias, pero creemos que en 2025 va a ser el año de consolidación de Marketing Mix Modeling, que hasta ahora se ha hablado mucho y se ha hecho algo menos de lo que se ha hablado. Yo creo que ahora en 2025 se hará mucho más aún en implementación de proyectos de MMM, ¿vale? Vamos a la parte de podcasting. Así que doy por hecho que con el nivelazo que tenemos en nuestra asistencia, todos escucharéis por lo menos un podcast habitualmente. Mientras vamos dando entrada a Paul Rodríguez. En nuestra idea, somos firmes believers de la parte de
del podcast desde hace años. Nosotros llevamos ya 5 con el nuestro. En el B2B lo hemos tenido clarísimo siempre, no hay nada que más defendamos, y hemos sido también evangelistas de la parte de ir metiendo un podcast como parte de una estrategia de contenidos en un B2C, ¿no? Esto es algo que aún no se ve tanto, pero que creemos que es algo que en tendencia, ahora veremos, también tiene sentido. La idea con él es que nos abra un poco la mente sobre en qué estado está el tema del podcasting a día de hoy y cuáles son las tendencias a futuro. Paul, muy buenos días. Evidentemente, las plataformas seguirán mejorando su capacidad de distribuir vídeo, ¿no? Porque parece que es tendencia, y habrá que ver a nivel de podcast cómo convive, ¿no?, el vídeo y el audio. Aquí hay un mensaje que quiero dejar aquí para todas las empresas y profesionales que estéis pensando en lanzar un podcast, es sí, tenemos que estar en YouTube porque es un canal que sirve para llegar a audiencias y que nos puede dar un alcance, pero si es un podcast, lo primero es estar correctamente en las plataformas de audio. Yo me he encontrado con podcasts en YouTube que luego buscas en las plataformas de audio, ¿no?, en Apple Podcasts, en Spotify, en Pocket Cast, en Overcast, y no los encuentras. Y esto, como creador de contenidos o como empresa, no te lo puedes permitir. Porque si yo estoy interesado en tu contenido, te busco en las plataformas de podcasting y no te encuentro, no te voy a escuchar. Simplemente porque soy padre, soy emprendedor, quiero hacer deporte, tengo un montón de cosas que hacer, y si no te escucho en audio, difícilmente te voy a escuchar. Así que el podcast para empresas es un instrumento brutal, además, no solo para marketing, sino también para PR. Y esto es algo que también cuento muy a menudo a las empresas. Tener un podcast te permite invitar a gente que te interesa. Posibles clientes, proveedores, competencia incluso, ¿no? Entonces, un podcast te puede dar relaciones personales con gente de tu industria, ¿no? Y conseguir, si te sientas con una persona a charlar durante media hora de vuestro tema, tendrás su teléfono, tendrás su email, habrás hablado con él, y esa persona o con ella ya la tienes a un solo clic. Esa persona ya la tienes un solo clic en el futuro para lo que pueda ser, ¿no? Entonces, es un instrumento del podcast de PR brutal, y en 2025 esto se va a demostrar. Vamos a hablar con Elisa Vergara, Head of Strategy de Meme. Meme es parte del grupo de Jungle, hermana de la agencia PS21, que lleva unos años rompiéndolo bastante con sus campañas creativas. Elisa Vergara pues, nos dará las claves para crear una estrategia social efectiva que no solo atraiga, sino que fidelice a las audiencias. Desde Meme abogamos precisamente por esto, ¿no? Por recuperar esta esencia de las redes sociales, por recuperar esa parte social y alejarnos un poco de ver las redes como la nueva televisión, como el nuevo altavoz en el que amplificar nuestros mensajes a golpe de talonario. Apostamos por desarrollar una relación con audiencias y trabajar por lograr resultados orgánicos, ¿no? Y una relevancia real. Al final, usar las redes como ese, como decía, altavoz unidireccional, pagado, es más susceptible de estar interrumpiendo y de causar rechazo que de otra cosa. Además, bueno, somos muy partidarios de que la conversación sea real, y cuando decimos que la conversación sea real es que no solamente esté liderada y construida por influencers pagados, sino que haya personas de verdad hablando de tu campaña, ¿no? Para esto también creemos que es fundamental dejar de pensar en community managers y empezar a pensar en community members, ¿no? Mucho más integrados con las comunidades, con las audiencias, con la conversación. Porque para ser relevantes el truco está en encontrar el sweet spot entre lo que es una conversación o son unos códigos hipernichos y lo que es contenido ya absolutamente mainstream, ¿vale? Y estamos preocupados por vosotros y por vuestra productividad, así que dijimos, vamos a ver si conseguimos un topic, ¿no? Un slot que sea sobre literalmente productividad. Y buscando a quién llamamos para hablar de productividad. Pues hay una persona humana que tiene una web llamada El Productivista.
Entonces, ¿a quién íbamos a llamar si no que a Roberto Castro, que está especializado en cómo ayudar a la gente a mejorar su productividad? Con la proliferación nuevamente de aplicaciones que nos permiten apretar un botón en el teléfono y capturar cualquier cosa, nos estamos llenando de basura digital porque nunca hemos implementado un sistema de sacar esa información de nuestras bases de datos. Por lo tanto, siempre que capturo algo, estoy pensando en cómo lo voy a sacar del otro lado al momento de establecer una nueva ruta de captura. Por ejemplo, si yo tengo un journal donde voy a anotar mis tareas, tengo que tener algo que me recuerde, ir a mirar, leer ese journal y sacar las ideas de ahí e implementarlas en mi sistema de gestión de tareas, proyectos, con mi equipo, como sea. Pero tengo que tener esa manera de sacar la información de vuelta. Este es el clásico ejemplo, ¿no? Cuando el jefe a uno le pide algo y uno dice sí, lo anota en un post-it, lo pega por ahí y dice, bueno, ahí está, tengo que hacerlo. ¿Dónde está? Ahí está pegado. ¿Cómo lo saco de ahí? ¿Cómo lo transformo eso en tarea? ¿Cómo lo transformo en proyecto? No tengo un sistema. Está lleno, esta es una analogía, pero en realidad está lleno de sistemas de captura y de personas que capturamos información y que va a morir ahí, va a morir y queda en esos sistemas, que son tremendas herramientas, porque no tenemos un recordatorio, una manera de sacar esa información de vuelta. Bueno, pues a lo largo de la mañana ya ha salido varias veces la palabra inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial generativa ha llegado para cambiarnos la vida. Y es que lo cierto es que a pesar de la cantidad de controversias que genera la inteligencia artificial, es una herramienta muy útil que puede servirnos de mucha ayuda a la hora de facilitar procesos o mejorar nuestra productividad. Sin embargo, al ser un mundo tan nuevo y tan cambiante, es difícil saber hasta dónde va a llegar. Por eso hoy viene nuestro invitado, que es José Luis Calvo, co-founder y IA Director de Diverger. Todo lo que hay ahora es inteligencia artificial específica. Se está investigando fuertemente y de forma seria en llegar a la inteligencia artificial general. Y cuando a esa inteligencia artificial se le añade consciencia, se habla de superinteligencia. Y es lo que seríamos nosotros, ¿no? Una capacidad de aprender cualquier cosa y además ser consciente de uno mismo, tener capacidad de autorreflexión, de introspección. Esto es ciencia ficción. Esto a día de hoy no hay nada, no hay ningún indicio en la tecnología actual de que un sistema de estos pueda desarrollar consciencia. ¿Dónde creo que está la base de la confusión y por qué no puede y por qué se confunde esto? Lo que se dice es que a partir de nuestro cerebro, de nuestra inteligencia, hemos sido capaces de desarrollar el lenguaje, ¿no? Y entre el lenguaje y el cerebro ha habido una interacción que ha permitido que con la evolución se hayan ido desarrollando los dos. El cerebro ha ido mejorando, se ha ido adaptando para manejar mejor el lenguaje y eso ha permitido que el lenguaje también se haya ido enriqueciendo. Estoy hablando de como esto. Y hay un momento que a partir del lenguaje aparece el pensamiento. Y aparece el pensamiento, lo estoy usando como sinónimo de consciencia. Pero esto no es un ente aislado, sino que entra en un círculo virtuoso entre los tres elementos. Es decir, entre el lenguaje, el cerebro, la parte biológica y el pensamiento, la consciencia, van evolucionando entre los tres y se van mejorando los tres. Bueno, como el pensamiento aparece a partir o todo parece que aparece a partir del lenguaje, en el momento que los modelos de lenguaje son capaces de entender el lenguaje y de aprender por destilación, pues entonces aparece, bueno, pues de aquí el siguiente paso es la consciencia. No porque falta el cerebro. Y es una pieza fundamental que no entendemos bien, pero es una pieza fundamental para desarrollar la consciencia. Dale al like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros vídeos en portada.